Ecuador es de suma relevancia, por supuesto, lo que pasó el viernes. La policía, como usted estará enterado, si no rápidamente le cuento qué fue lo que pasó. La policía de Ecuador irrumpió el viernes en la noche en la Embajada de México para detener, y así lo hizo, al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, quien horas antes había recibido asilo político por parte del gobierno mexicano. Este político, acusado de corrupción, de desvío de recursos por el gobierno de Ecuador, se encontraba en la embajada mexicana desde el 17 de diciembre. Bueno, pues el viernes, con vehículos pesados, con armamento, con equipo táctico, los policías ecuatorianos rompieron las puertas de la embajada, accedieron a los patios. El jefe de la Cancillería intentó impedir la detención, no lo logró. Minutos después, el presidente López Obrador ordenó la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. A través de su cuenta de X dijo que se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. La canciller Alicia Bárcena fue la encargada de hacer el anuncio. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. La comunidad internacional pues reaccionó ante lo ocurrido, condenó la actuación del gobierno de Ecuador. Más de 20 países, incluyendo la Unión Europea, condenaron el asalto a la embajada. Se violó la Convención de Viena, se violaron varios tratados internacionales. Ayer en la mañana regresó ya la delegación diplomática en Ecuador, un grupo de 18 personas, incluyendo la embajadora Raquel Serur y el jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México. Desde ahí, Alicia Bárcena anunció que México acudirá ante la Corte Internacional de Justicia. Como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, condenamos enérgicamente esta violenta irrupción de personal de seguridad del Estado ecuatoriano a nuestra embajada, y nosotros a partir de mañana estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia y por supuesto iremos a todos los foros multilaterales, regionales, internacionales que correspondan. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues se mantiene en lo dicho, y bueno, pues hay una condena unánime prácticamente de la Organización de Estados Americanos, de otros organismos internacionales, a lo que hizo la policía de Ecuador, el gobierno de Ecuador, contra la Embajada de México. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué otras reacciones se han dado allá en Ecuador? Araí Vega de La Hora. ¿Cómo estás, Araí? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, han sido horas, días de mucho conflicto, mucha tensión. Ayer, pues, el cuerpo diplomático de México ya abandonó Ecuador y la embajada, aunque tiene todavía presencia policial a las afueras, ya es una embajada que está cerrada. Muchos ecuatorianos que tenían citas para la visa, porque México, pues, nos pide visa, tendrán que ir a las embajadas de los países vecinos como Perú o Colombia, porque ya no se puede hacer actualmente ningún trámite en la embajada mexicana, que tiene un cierre indefinido, como tú lo comentabas, por el precedente de Jorge Glass, quien tenía el asilo y pues quien hoy está en la cárcel de máxima seguridad La Roca, pero su defensa ya ha presentado un recurso de habeas corpus para que el ex vicepresidente del correísmo pueda defenderse en libertad. Todavía la justicia no ha respondido a este recurso, y pues en las últimas declaraciones del gobierno ecuatoriano se mantiene la postura de que hubo una defensa a la soberanía, pues había inminente estado de fuga del ciudadano Jorge Glass. Recordemos que si bien México entrega o anuncia el asilo de Jorge Glass, él no podía salir de la embajada, mucho menos del país, si no era mediante un salvoconducto que la Cancillería ecuatoriana negó. Esto para nada justifica el ingreso a una embajada, claro, que sigue siendo suelo internacional, pero hubo, siento yo, una seguidilla de errores de lado y lado en el aspecto diplomático. Bueno, pues entonces cerrada, por supuesto, la embajada y todos los trámites para los ciudadanos, pues tanto mexicanos como ecuatorianos que tienen algún trámite, alguna situación que cubrir o que resolver con México.
Así es, por ejemplo, como te decía, hay muchos estudiantes ecuatorianos en México, hay gente que va por negocios, hay gente que tenía visas por renovar y ya no hay ningún tipo de servicio consular y tampoco México ha enviado un tipo de bases o requisitos que se puedan tener los Ujú. ecuatorianos en embajadas vecinas. Bien. Entonces, hay también este vacío porque la gente pues igual a nosotros nos preguntaba qué hacer con las visas y lo que hemos contestado es que deben ir a Perú o a Colombia o a Chile a las embajadas mexicanas, pero no hay todavía una línea que seguir en cuanto a si eres ciudadano ecuatoriano con estas Ujú. rupturas diplomáticas. Incertidumbre, Araí. Pues seguimos atentos a lo que pase allá en Ecuador, con repercusiones evidentemente en México. Gracias, Araí. Buenos días.